Quiero que pienses en una ciudad. O si quieres ampliar tu pensamiento, pienses en un país. Un país donde el aire se siente pesado de tanto esperar un cambio, pero un cambio que no termina de llegar. Donde te sientes como un peón en un tablero de ajedrez, porque hay imperios lejanos que tienen intereses sobre ese lugar. Donde la ambición de la gente de ese país se los está comiendo unos a otros. Quiero que imagines esa ambición que hay de los de la casa. Quiero que pienses en ese país donde la palabra esperanza pareciera un sarcasmo. Donde ya no crees en las nuevas eras ni en los salvadores de turno, porque los líderes que prometieron sacarla del foso terminaron cavando un foso más profundo que el que tenían. Piensa en ese nudo en la garganta al ver una maleta en la puerta. Esa sensación constante de aunque trabajes el doble, la dirección del país te arrastra siempre al mismo lugar, el cansancio. Quiero que pienses en ese pueblo que dejó de preguntarse, ¿y qué vamos a hacer? Porque la respuesta siempre era la misma, sobrevivir. Y empezó a gritar en silencio, ¿cuándo va a aparecer alguien en quien realmente se pueda confiar? ¿En qué ciudad o país pensaste? ¿Lo puedo adivinar? Seguramente estabas pensando en Jerusalén, porque justo estoy hablando de Jerusalén. Esa Jerusalén donde caminó un profeta llamado Isaías. Por allá en el siglo 8 a.C., había un pueblo que había perdido todo hasta que escucharon de un reino indetenible y que ese reino indetenible estaba por comenzar. Y empezó a florecer una esperanza. Isaías estaba hablando en nombre de Dios sobre un futuro rey, sobre un futuro diferente. Hizo una sorprendente declaración al pueblo de Judea, un pueblo que estaba devastado por la guerra. E Isaías prometió justicia a las naciones a pesar de la realidad actual. Sus palabras parecían una ilusión ante el poder de Asiria y de Egipto, que eran los imperios del momento. Así que Isaías escribe lo siguiente, dice, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, refiriéndose a que venía ese rey, a que ese rey iba a venir y que toda rodilla se iba a doblar y que la gente iba a jurar lealtad al rey. Parecía imposible para el momento, porque el Dios de Israel era un Dios débil, un Dios que había dejado que su pueblo fuese avergonzado y que pasaran por muchas calamidades y muchas circunstancias difíciles. Un pueblo donde los extranjeros se vieron como que satisfechos por todo lo que se les presentaba, pero también obligaron a ese pueblo a doblar rodilla ante esos invasores que eran paganos. Así que entonces ese Dios había perdido toda credibilidad. Sin embargo, Isaías está allí y apunta a un libertador futuro. Le está diciendo, hay algo diferente. Y empieza a dar algunas características. Dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Estaba profetizando un siervo, un escogido, que traería justicia para todo el mundo. No importa quién ostente el poder hoy, hay un rey que ya tiene la última palabra. Y ese rey no vendría como los demás, porque este rey vendría a hacer algo diferente. No vacilaría ni se desanimaría hasta implantar la justicia en la tierra. Y me encanta esto porque es una promesa de persistencia divina, inquebrantable. Sigue diciendo, así dice Dios el Señor, yo el Señor. Y ahí dice, te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz
para las naciones. Así que entonces Israel iba a ser el mediador de un pacto entre Dios y todas las naciones. Iba a iluminar el camino para el resto del mundo y eso nos abarca a nosotros. Nosotros hoy estamos reunidos justamente por eso que se profetizó en aquel entonces, en el siglo 8 antes de Cristo. Era algo inimaginable para el pueblo de Israel en ese momento porque ellos no lo veían venir. Siglos siguientes, entonces se dieron cuenta que habían poderíos, que los asirios habían tomado poder, que los babilonios habían tomado poder, luego los persas, los macedonios, liderados por Alejandro Magno, estaban tomando poder. Los egipcios del sur, y todas las guerras diezmaban la economía de ese pueblo. Estamos hablando incluso de ese poder egipcio por allá en el año 301 a.C., que fueron liderados por su faraón, que invadieron Jerusalén y todas las regiones circundantes, pero que también reclutó hombres judíos para su ejército, que deportó a miles, los envió fuera, hacia Alejandría, los enviaban como esclavos, que se convirtieron en una población urbana fuera del pueblo judío y era una de las más grandes. ¿Tú te imaginas todo lo desmoralizante que podía ser haber escuchado a Isaías decir estas cosas? El control de la región había cambiado unas 12 veces de manos. Habían sido culturizados por una cultura helenicizada. Y el templo de Jerusalén había sido reducido o rededicado al dios de Zeus. Estaba perdido todo, ya no había casi esperanza. Y de repente escuchan esta voz. Empieza a ocurrir lo inesperado. Años después, entonces viene un ángel y anuncia a una campesina que nacería el rey. Ese rey que había profetizado Isaías, entonces ahora se le da a esa mujer. Años después ocurre algo más inesperado, que una mañana de un sábado, el hijo de esa mujer ya en edad adulta visitó la sinagoga en Galilea. Su nombre es Jesús y fue como invitado y se le entrega la oportunidad de leer un rollo para que él pudiera compartir con otros. Así que entonces pasamos estos cientos de años para ir a lo que escribe uno de los evangelistas o uno de los evangelios, Lucas. Dice, al desenrollarlo, refiriéndose al libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Jesús eligió un texto de Isaías porque él apuntaba a algo nuevo, así que se fue hacia atrás, hacia lo que Isaías había escrito, y él iba a hablar de la restauración del reino de Dios. Por eso comenzó a leer lo siguiente, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ya no solamente era una profecía, sino que él la estaba diciendo, ahora yo soy el ungido. Y la palabra para ungido es una forma verbal del sustantivo Christos, que es la palabra que hemos venido hablando durante toda la serie. Cuando vemos la palabra ungido, tiene que ver con ese modo verbal del Cristo y él está afirmando yo soy el Cristo que ha venido para anunciar buenas noticias. Ahora, ¿qué eran las buenas noticias y para quién eran las buenas noticias? Las buenas noticias se trataba del Evangelio. Y el Evangelio es ante todo una noticia de alivio. Si te han dicho otra cosa acerca del Evangelio, que es tortura, que es condena, eso no es el verdadero Evangelio, porque el verdadero Evangelio es buenas noticias. Y este rey había venido para entregar buenas noticias. Y en un contexto de necesidad, el reino estaba ofreciendo dignidad. Dignidad porque habían sido oprimidos. Y ahí estaba viniendo esa dignidad a través del rey. En un reino diseñado para los que sentían que lo habían perdido todo. Así que si tú hoy estás aquí y sientes que has perdido mucho, sientes que eres pobre de espíritu o que te faltan recursos, las buenas noticias dicen que hay un rey que quiere darte algo más. Si te sientes pobre de espíritu, este mensaje es para ti, pero hay algo más, no solamente habla de pobreza,
sino que habla de libertad, de una libertad real. Y de eso justamente vamos a estar hablando hoy. Y fíjense lo que sigue diciendo. Vino a anunciar las buenas noticias, a pregonar el año del favor del Señor. Y hay algo interesante porque eso lo llamaban el jubileo. Y el jubileo era la cancelación de las deudas y la libertad de los esclavos. Por eso te hablo de que ese mensaje tiene que ver con libertad. Era que Jesús o este rey venía a ofrecer una amnistía que nadie más podía ofrecer. Es el momento donde Dios dice, ¿sabes qué? No me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste, no me importa tus errores. Puedes caminar libre de la culpa, esa que te ha mantenido encadenado por los errores que cometiste en tu niñez, que cometieron otros y te perjudicó a ti, te convertiste en alguien o en algo que no quieres ser el día de hoy. Esos errores que te llevaron a criar de la forma en que no querías, a comportarte de la forma en que no querías, eso Dios está diciendo, yo lo dejo en el pasado, porque quiero venir a perdonarte, quiero venir a liberarte, quiero que vivas fuera de culpa, porque tengo un camino nuevo para ti. Ese año ha venido, eso es lo que Jesús está leyendo, ese año ha venido. Y luego que dice todas estas cosas, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Todos estaban esperando a ver qué iba a decir Jesús. Y Jesús declara lo que ninguna persona en su sano juicio declararía a menos que fuese verdad. Y mira cómo comienza su declaración. Hoy, en otras palabras, al final, finalmente, en este momento, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Quiere decir que lo que se había afirmado antes, lo que se había predicho antes, ahora estaba ocurriendo. Jesús afirma estar introduciendo, inaugurando, lanzando la tan esperada noticia. El reino de Dios está aquí y yo soy su representante. Estaba afirmando ser el ungido, estaba afirmando yo soy el rey y el reino se va a establecer. Era una forma de decirles lo que Isaías prometió hace más de 700 años está sucediendo ante sus ojos. El rey ha llegado. El rey ha llegado. Y hoy estamos concluyendo esta serie. Hemos llamado el último reino, donde ese rey ha llegado. Pero no solamente para ese momento, ha llegado para tu vida. Si tú vienes hoy por primera vez, quiero decirte que hay buenas noticias. El rey ha llegado, el último reino está hoy tocando a la puerta. Mi esperanza es que nunca podamos dejar de ver lo que los autores del Nuevo Testamento quieren que nosotros veamos. Que ese rey, que ese Cristo está aquí. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Rey. Y es lo que hemos venido hablando durante toda la serie. Por eso comencé con este anuncio épico de Jesús en la sinagoga. Porque nuestro momento cultural lo que refleja, en parte, es el momento cultural que los judíos fieles que estaban atrapados entre el Antiguo Testamento y lo que había ocurrido y el nuevo pacto que Jesús estaba lanzando. Y muchas veces nos podemos sentir nosotros atrapados allí, preguntándonos si Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Tú te has preguntado, ¿será que Dios va a cumplir las promesas en mí? Vas caminando y dices ser un seguidor de Cristo, pero te haces preguntas donde dices, ¿realmente esto está funcionando? Esto de seguir a Jesús, esto de ir a Global, esto de ir a la iglesia, de pertenecer y de hacer, ¿realmente está funcionando? Porque no lo veo. ¿Se está moviendo Dios en mi vida porque yo todavía no veo que Dios se está moviendo? ¿Realmente está avanzando su plan? Porque yo estoy mirando a mi alrededor y pareciera que no. Pero Jesús dice, oye, lo estoy haciendo, lo sigo haciendo, solo necesitas poner la mirada para notarlo. Porque es difícil reconocer el progreso mirando alrededor. Hace un par de días me encontré con un amigo y me dice, mire, ¿cómo va la iglesia? Y comenzamos a hablar y
Y me sentí en confianza para abrir mi corazón y yo le digo, no, va bien, de verdad, la cosa va chévere. ¿Y tú cómo te has sentido? Y le dije, oye, no tan bien, porque hay veces que me provoca tirar la toalla. Oye, hay tantas circunstancias, hay tantas cosas que no me dijeron que yo iba a lidiar con todo esto cuando estuviese liderando una iglesia. Nadie me dijo que tenía que el diferencial cambiario iba a afectar un montón, que tenía que pagar el alquiler y que teníamos que hacer un montón de cosas. Hay veces que siento que siembro y no veo la cosecha. Hay veces que no sé si está funcionando. Y en ese mismo momento le digo, pero luego comienzo a ver lo que hicieron los cristianos del siglo I para que nos llegara el mensaje a nosotros. Y ellos eran perseguidos, ellos eran maltratados, ellos no tenían las circunstancias que nosotros tenemos. A ellos no se les iba la luz porque no había luz. Ellos tenían muchísimas dificultades y a pesar de eso, nosotros recibimos el Evangelio y esas son buenas noticias. Cuando veo hacia atrás, se me olvida todas las circunstancias que están a mi alrededor. Porque el día de mañana yo quiero contar una historia que valga la pena contar. ¿Quieres ver el progreso en tu vida? Entonces no mires alrededor, porque alrededor describirá circunstancias. Mira hacia atrás. Cuando yo veo el Dios que estuvo conmigo en el 2005, cuando yo estaba llegando apenas a la iglesia, cuando yo veo todo mi proceso y cómo en el 2012 me estaba casando con una mujer hermosa que ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando veo mi proceso y miro atrás, quién me sostuvo en el 2013, en el 14, en el 15, en el 16, en el 17, durante pandemia, entonces empiezo a mirar la historia y a encontrar fuerzas para seguir adelante. A veces esa es la única manera de encontrar la motivación para seguir, para poder reconocer el progreso. Y si tú te consideras un seguidor de Cristo, seguramente pierdes perspectiva cuando empiezas a mirar solamente alrededor. ¿En serio esto está pasando? ¿Y esto me está pasando a mí que soy cristiano? ¿Realmente Jesús vino a establecer su reino en la tierra? Porque no lo veo. Porque no lo veo. Siento que no hay ningún impacto en las cosas que hago. Pero cuando miras atrás y recordamos dónde, cuándo y cómo comenzó, podemos encontrar motivación. Y no solamente dónde, cuándo comenzó para ti, sino dónde, cuándo y comenzó todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Te das cuenta que es inexplicable. Y como es inexplicable, te das cuenta que sin la intervención de Dios no pudiera ocurrir. Y ahí viene una afirmación. El reino de Dios es imparable. El reino de Dios va a ser imparable. El reino de Dios va a seguir contigo o a pesar de ti, conmigo o a pesar de mí. El reino de Dios va a ser imparable. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos participar? Estoy llamado a participar. Oye, José, yo tengo poco tiempo viniendo. Esto pareciera que es para cristianos de toda la vida. No. Quiero que lo veas, porque Jesús lo señala y explica un poco el reino de Dios. Y lo explica a través de parábolas. Así que entonces vayamos a alguna de las parábolas. Mateo 13, 31, 32 dice, le contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y me llama la atención que utiliza algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Incluso hace un énfasis en eso y dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, y me voy a detener un poco acá, porque muchas veces tú y yo vemos lo pequeño y pareciera que no nos vemos satisfechos por eso. Todos los comienzos comienzan pequeños. En el video inicial todo comenzó por una idea, todo comienza por algo muy pequeño. Lo que está diciendo que el reino de Dios comienza con algo tan pequeño como una semilla de mostaza que es casi invisible. Vamos, no menosprecies los comienzos, esos comienzos pequeños, porque Dios ama las semillas. Una decisión pequeña de seguir a Jesús
cada día puede cambiarlo todo. Puede cambiar el linaje de tu familia solo por una decisión que tú tomes cada día. Cuando yo veo la semilla de mostaza, lo que veo es crecimiento constante. Y fíjate cómo lo completa, dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol y tú puedes completar el versículo. Quiere decir que el resultado final es asombroso. ¿Por qué? Porque una semilla de mostaza es súper pequeña, pero al final se convierte en un árbol que da sombra, que puede proveer refugio para otros. No importa quién tú seas, si te sientes como una semilla de mostaza en todo el reino de Dios, yo quiero que sepas que tú puedes darle sombra a los que están bajo el sol, que Dios puede hacer algo contigo y a través de ti. Jesús prometió expansión, no solo supervivencia. Así que sal de la supervivencia y comienza a hacer algo con tu vida, porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Luego nos da otra ilustración y dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina. Y realmente la palabra para mezclar en el griego era otra. Sin embargo, la que se utiliza realmente significa esconder. No es solamente mezclar, sino esconder, porque es una mezcla, pero donde lo que estás agregando es insignificante para todo lo que tienes. Lo que está diciendo es que esa mujer tomó una pequeña cantidad de una sustancia viva y la escondió en la harina, en la masa. Fue invisible. Inicialmente no había una diferencia perceptible, pero ella se puso a trabajar lentamente y lentamente obtuvo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Hasta que hizo crecer toda la masa. Y luego que vino ese resultado, luego que se fermentó toda la masa, no se podía detener. El potencial y el resultado superaron en gran volumen, con creces el volumen inicial. Y luego saltamos unos capítulos en el mismo libro de Mateo, nos vamos al 25 y dice, y será. Ahora nos está hablando a futuro y dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Imagínate a alguien que va a salir de viaje y está diciéndole a otras personas, oye, pero me cuidas eso hasta que yo regrese. Cuídame eso hasta que yo regrese. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los siervos que entendieron la intención del Señor se pusieron a trabajar. Empezaron a invertir lo que les confiaron. Oye, esta persona me dejó esto, yo voy a hacer esto con él. Mi siervo me confió esto, yo voy a producir con esto. Cuando el Señor regresó, ellos fueron celebrados por su diligencia. Se celebró la multiplicación. ¿De qué? De lo que Él les había dejado. Así que entonces este siervo estaba esperando eso y por eso lo celebró. Inicialmente este punto, yo dudo que este punto de las parábolas se haya enfatizado. Yo creo más bien que se perdió en el primer siglo. Pero después de la resurrección de Cristo, empezó a tomar un gran valor. Porque las palabras de Jesús se comenzaron a tomar de otra manera. Porque aquellas palabras que Jesús lanzaba ya no eran simples palabras, sino que tenían un hecho que la respaldaban. Cuando tú empiezas a ver a los discípulos que caminaron con Jesús, que aprendieron con Jesús, que fueron entrenados por Jesús, que se comportaban de una manera, y luego de la resurrección, esas mismas personas cambiaron su forma de hacer, de hablar, de caminar, les dieron sentido de urgencia a sus vidas. Tú dices, algo pasó. Y es que entendieron a qué se refería Jesús cuando contó la parábola. Entendieron que el rey había venido a establecer un reino y que ellos formaban parte de ese reino. Ellos comenzaron a entender que había un punto de apoyo donde se iba a partir para lanzar todo un movimiento. Es decir, si hablamos en términos militares,
Había una base de operaciones para poder establecer la estrategia que se iba a cumplir luego. ¿Para qué? Para la extensión de su reino. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del rey, esa pequeña y frágil operación iba a tener éxito. Se iba a expandir lentamente. El libro de los Hechos, cuando tú lo lees, cuenta la historia del reino en expansión. Ese reino de Dios. Y lo que te das cuenta es que Jesús no estaba bromeando cuando dijo, edificaré mi iglesia y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Y cuando habla de iglesia o de eclesía, es un término no para paredes, sino para movimiento de personas, para la asamblea de aquellos seguidores de Jesús. Y dice que eso no se iba a detener, que ni siquiera la muerte lo iba a poder detener. Puso en marcha algo imparable. Algo imparable. Resulta que el reino de los cielos es, y quiero regresar con estas afirmaciones que ya vimos, como una semilla de mostaza. Donde tú y yo podemos participar con algo mínimo y hacer un gran crecimiento. Que tú y yo somos la reserva moral y somos como esa levadura, que cuando así sea escondido en una gran masa, en una gran población, en una gran sociedad, hacemos lo correcto, podemos leudar toda la masa. Y que el reino de los cielos será, habla del futuro como un hombre que emprende un viaje. Ese hombre un día va a regresar y nos va a pedir cuentas a ti y a mí. Pero algo que me doy cuenta es que el reino creció, es que el reino se expandió, se extendió. Que ese reino arrasó con un imperio y que imperios han caído y el reino sigue estable. ¿Quieres saber que sigue estable? Mira a tu alrededor, mira toda la gente. Y así como hoy en muchos lugares del mundo, en otras ciudades, hay gente congregándose en el nombre de Cristo Jesús, del Rey. El reino está vigente. Pero si le preguntas a los seguidores del siglo I si se lo veían venir y cómo se lo veían venir, seguramente no se imaginaron esto. Porque para su realidad, esto era imposible. La semilla de mostaza creció. La levadura pudo fermentar. Y los siervos de Dios invirtieron en otros y fue creciendo. Por eso recuerda que es difícil reconocer el progreso mirando alrededor. Por eso necesitas mirar toda la historia. Tenemos 2000 años de historia que recordar. Desde la insignificante Galilea hasta todas las naciones de la tierra que hoy en el nombre de Jesús se reúnen. Los seguidores de Jesús del siglo I no tenían nada que recordar. Tú y yo sí tenemos algo que recordar. Ellos no tenían una historia a la cual apelar. Nosotros sí podemos apelar a esa historia. Por eso podemos mirar atrás. Ellos solamente tenían algo que es lo que yo quiero sembrar en tu corazón, lo que queremos sembrar con esta serie. Es que ellos admiraban a un rey resucitado. Y si tú admiras y sigues a ese rey, verás cómo grandes cosas ocurren. No solamente en tu vida, sino a través de tu vida. Porque yo lo he podido ver con la mía. Pero también lo veo en la vida de Jesús. Él sufrió lo peor que Roma pudo infringirle a una persona. Pero también Él lo superó. Él superó a la muerte misma. Cuando todos lo daban por muerto, Él resucitó. Y después de resucitar, nuevamente se reunió con sus discípulos. Él quería hacer un lanzamiento oficial del movimiento. Así que les mandó instrucciones a su equipo para que se reunieran con Él en Galilea. Y les mostró la estrategia. Así que si tú eres un líder de empresa, tú vas a ver aquí la gran misión que Él entregó. Y de aquí pueden salir todos los KPI para ellos, para los seguidores de Jesús.
Si no eres alguien de empresa, tú lo vas a poder entender también porque haz esto. Quiero darte el contexto. Jesús se aparece y le dicen, oye Jesús, ya es hora de que tú también asciendas a los cielos. Después que tú resucitas, tienes que ascender a los cielos. Entonces, por favor, prepara el discurso de despedida. Jesús preparó su discurso de despedida, tomó el micrófono y comenzó a dar ese discurso. Y fíjate lo que dice. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está hablando como un rey, tiene un lenguaje real. Tengo toda la autoridad y está concentrada en mí, en un solo individuo, en un reino. Y la palabra del rey es ley. Así que Jesús se posiciona a sí mismo como un rey. Y apelando a la autoridad, entonces Él les va a decir algo. Probablemente los discípulos estaban pensando, seguramente Jesús va a decir que, bueno, como tiene toda la autoridad, ahora sí va a reconquistar Jerusalén. Pero Jesús les dijo, es algo más grande que eso. Vamos a reconquistar el mundo. Vamos a reconquistar el mundo. Jesús, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ahí vienen entonces las declaraciones de Jesús. Y presta atención porque esto es para todos. Dice, vayan y hagan discípulos. Multipliquen los seguidores del rey. Pero ¿y en dónde, Jesús? Les da un poco más de instrucciones. En todas las naciones, de todas las naciones. Porque es un reino que no tiene fronteras. Que no tiene un solo idioma. Que puede tener múltiples culturas. Pero que todos están siguiendo al mismo rey. Jesús, y después que la gente diga que quieren ser tus seguidores, ¿qué hacemos? Bautizándolos. Ahí se darán cuenta. Si la gente se convierte en mis discípulos, ellos se van a bautizar. Y este era un lenguaje del pacto que Isaías había expresado. Eso que Isaías había predicho tenía que ver con esto, con ver esas señales. Pero luego Jesús añade esto, enseñándoles a obedecer. Así que no era simplemente creer, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo. No. Iba más allá, enseñándoles a obedecer. No solamente creer para ir al cielo, sino obedecer. Pero obedecer exactamente ¿qué, Jesús? Y sabes, voy a hacer un paréntesis acá porque la iglesia tradicionalmente enseña a obedecer un montón de leyes que están en el Antiguo Testamento. Y los 10 mandamientos, y muchas veces la gente dice, ok, pero ¿cómo los obedezco si ni siquiera me los sé? Pero la verdad es que fuera de Jerusalén eso no tenía mucho sentido porque la gente no conocía ni la cultura ni lo que ellos habían aprendido durante todos esos años. Así que Jesús vino a cambiarlo y le dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Ahora, no solamente lo dijo, sino que lo mostró. ¿Y por qué tú lo mandas? Porque yo soy el rey. Pero también enséñenles a obedecer lo que yo les he mostrado. Enséñenle a esa gente a que la obediencia se basa en el amor. Y ustedes me han visto a mí como rey amar a las personas. La obediencia tiene que ver en la forma de luchar. Que la gente luche por la justicia como yo luché por la justicia. Que la gente pueda ver en mí que la forma de obedecer los mandatos es colocar a los demás primero de mis propios intereses. Dios por sobre todas las cosas y luego colocar al otro y amarlo como a mí mismo. Y fue lo que Jesús hizo. A que puedan amarse mutuamente. Por eso les digo que si se aman los unos a los otros, así podrán reconocer que son mis discípulos. El rey de una u otra manera le estaba diciendo a la iglesia la forma de cómo era obedecer los mandamientos. Sin embargo, la iglesia decidió por mucho tiempo que Jesús vino a enseñarnos cómo escapar de esta tierra hacia el cielo y solo a perseguir nuestra eternidad. Pero Jesús vino a establecer un reino, a transformar el mundo. Y durante toda su vida ha invitado a las personas a participar.
Por eso les dio una promesa para que la gente pueda participar con una promesa en la mano. Y les dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son todas las personas del reino, los que le han decidido seguir, no solamente creer, sino seguir, los que hacen que el reino se pueda expandir. Son los que obedecen los mandamientos, son los que hacen que las cosas sucedan. Ustedes son personas que buscan primero lo que el rey dice que más importa. Por eso, cuando nos preguntan a nosotros como iglesia, mire, ¿para qué existe Global? Para inspirar e invitar a las personas a seguir a Jesús. No es a creer en Jesús, es a seguir a Jesús. Porque cuando tú sigues a Jesús, entiendes que en esa compañía, en esa alianza, hay poder. Que su presencia es lo que hace que la misión sea posible. Ir y hacer discípulos no tiene sentido sin Jesús, sin el Rey. Por eso hablar con Jesús durante todo el día, estar con el Rey constantemente en conversación, nos ayuda a entender que nunca estaremos solos. Te hago una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras la garantía de que Jesús está contigo en todo momento? ¿Qué miedos apagarías? ¿Cuánto de tu egoísmo sepultarías si pudieras comprender internamente que el Rey está contigo? Las personas que buscan a Cristo consideran que lo que dice el Rey es lo más importante. ¿Y sabes qué dijo el Rey? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Vayan y hagan. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque alguien se lo tomó a pecho y dijo, yo voy, así sea como una semilla de mostaza, a entregarle esto a alguien. Y te lo entregó a ti. E invirtió en ti. Te amó a ti. Empezó a mostrarse y a mostrar el reino para ti. Un día alguien te hizo un discípulo y te convertiste en un seguidor de Jesús. La forma de pasar el testigo es ir y tú también a ser discípulo. Amigo que estás aquí, estamos para ayudarte, queremos discipularte, queremos ayudarte a crecer. No, José, mira, si tú conocieras mi vida, te dieras cuenta de la gracia. Y yo no tengo que conocer tu vida para saber que le importas a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro que Él se entregó por ti y que te ama a ti. Y ese Rey es el modelo perfecto de humanidad. Ese Rey vino a mostrar cómo es Dios, infinito en amor. Pero también vino a decirnos a nosotros cómo debemos ser. Si quieres saber cómo vivir, mira al Rey. Solo necesitas mirar al Rey. Te gana el ego, las posesiones y todo. Recuerda que el Rey no usó corona de oro, sino una de espinas, y lo hizo por ti, para servirte a ti. Porque el Rey vino a establecer el último reino. ¿Y sabes qué es lo chévere del último reino? Que es el destino final de toda la humanidad. Al final de los tiempos, solo quedará su reino. ¿Es Jesús el Rey para ti? ¿Qué tal si comienzas a dar pasos para seguir al Rey? ¿Qué tal si comienzas a dar pasos para construir tu eternidad, pero también para edificar, para ayudar a que se edifique la iglesia, que se extienda el reino en esta tierra?
José, tengo una pregunta. ¿Y quiénes están invitados? Todos están invitados a participar en ese reino. Y las buenas noticias es que a pesar de tu pasado, ese rey conocía tus errores, pero no te descalificó, sino que te extiende la invitación a ti. Si hoy estás respirando, tienes una invitación abierta, porque Jesús está diciendo, yo estoy allí a la puerta y llamo. Tu pasado es historia, pero con el rey, tu futuro expresará la gloria de ese rey. El rey nos dio un plan. Vayan y hagan discípulos. Probablemente el próximo paso para ti es, yo quiero ser discipulado. ¿Cómo hago? Necesito de otros. Y das un próximo paso y buscas ayuda. Quizás para ti, que ya te consideras un seguidor de Jesús, es ir y entregarle a otro lo que ya recibiste. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya yo me bauticé. Sigue llevando a otros la buena noticia. Y si no te has bautizado, es tiempo que des el paso, y el próximo paso para ti es declarar públicamente lo que ocurrió en tu corazón. El rey gobierna mi corazón, y por eso yo decido hacer público que soy un súbdito de ese rey, y por eso me bautizo. Y enseñándoles a obedecer todos los mandamientos. Esto ya es para todos. Porque todos estamos llamados a obedecer sus mandamientos, a imitar a ese rey. Sé una parte activa en lo que Dios está haciendo hoy, y verás cómo el reino no solamente se establece en esta tierra, sino que se establece en esta tierra a través de lo que tú aportas al reino. No te quedes mirando. El rey está contigo, el rey está de tu lado. Quiero orar por ti, por mí, para que podamos salir de aquí y hacer algo que valga la pena con nuestra vida. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por enviar a Jesús para que nos hablara de tu amor. Gracias porque a través de Jesús, de ese rey, podemos entender el amor de Dios. Pero también gracias por recordarnos que podemos participar en el reino. Yo te pido, Señor, que tú le des sentido a los pensamientos y deseos que cada hombre y mujer hoy ha elegido. Algunos dicen, sí, yo quiero seguir a Jesús, pero no sé cómo. Ayúdales a que den el próximo paso. Ayúdales a que se puedan involucrar. Ayúdales a entender que tú eres el rey y puedes abrir puertas para ellos. Yo te pido por aquellos que han dejado de invertir en otros para que les des las fuerzas, las capacidades, la intencionalidad de ir y hacer discípulos. Te pido por aquellos que dicen, es que me da miedo bautizarme. Señor, yo te pido que tú te reveles a sus vidas para que ellos puedan tomar el paso y hacer pública su fe. Y te pido por todos nosotros para que vivamos obedeciendo tus mandamientos, pero enseñando a otros también a obedecerlo. Y que nuestra vida sea la inspiración que otros puedan necesitar. Te damos gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Ese rey vino a anunciar buenas noticias a los pobres. Vino a proclamar libertad a los cautivos. Vino a establecer su reino. Pero ¿sabes qué? La muerte quiso detenerlo. Pero este es un reino que nada puede detener. Así que ese rey se levantó de entre los muertos y dijo, pueden confiar en mí, pueden poner su esperanza en mí. Jesús no se quedó en la tumba, se levantó para darnos una dirección. Él quiere darte dirección. No permitas que las excusas sean una piedra que cierre y sepulte tu vida, tu futuro. Hoy es el día para tomar una decisión de la que te sientas orgulloso el día de mañana, contar dentro de 10 años una gran historia. El día que dejaste de sobrevivir y empezaste a seguir al Rey. El día que te llenaste de valor y sepultaste el miedo para salir y vivir con valentía. Porque cuando nosotros como comunidad de fe decidimos salir de nuestro egoísmo, de nuestros miedos, otros empiezan a ver la luz de un reino que es indetenible.
y del cual tú puedes ser parte. Vamos a cerrar cantando. Y no cantamos esa canción porque sea bonita. La cantamos porque es nuestra realidad. Un día estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestro pecado. Un día estábamos enterrados por la culpa. Pero hubo una voz que rompió el silencio. Hubo una vida que desafió a la muerte. Así que familia, amigos, quiero recordarte, el Rey está vivo. Él te llama por su nombre, por tu nombre. El Rey ha resucitado. Así que celebremos nuestro glorioso día, donde el Rey se levantó por ti, por mí y para su gloria. Acompáñanos con las palmas. Vergüenza me sepultó y yo buscaba un salvador, mas tu fe me liberó y muerto estaba en mí. Y me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó y tu voz me amó y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me amó y a la muerte venció. Y glorioso día, tu sangre me rescató. Escucha, ahora libre soy en tu amor, tu gracia, y es tu gracia la que me salvó. Fuerte, oh, mas tu perdón a mí y a ti. Oh, 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 tu voz me habló y a la muerte venció. Y glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, 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 glorioso día, tu sangre me rescató.
próximo domingo.